Bienvenidos a la última Agenda Económica PM de esta semana acá en CNN Chile, la que comenzamos con un hito que esperemos se siga manteniendo como tendencia en nuestro país. Tiene que ver con las remuneraciones reales. Lo hemos conversado varias veces acá en el programa, que es el alza de los salarios en nuestro país, pero descontada la inflación. En el último tiempo, como lo vemos en la gráfica, ese índice medido anualmente ha mostrado solamente caídas. Es decir, la inflación ha subido harto más que el alza porcentual de los salarios en nuestro país. Por ejemplo, en marzo del año pasado, 1,8% subió la inflación más que los salarios. Y el punto cúlmine fue en julio de 2022. Fíjense, 3% de caída en el poder adquisitivo de todos los chilenos medido anualmente. Pero a partir de ahí, esto fue cediendo, 2,6% el mes siguiente, 2,3%, 1,7% en octubre, 2,3% en noviembre. Sí, fue un mes en que se produjo un retroceso, pero miren la tendencia, cada vez menos, y en marzo se debe haber roto esa tendencia finalmente, porque miren, 0,1% creció el poder adquisitivo de los chilenos medido anualmente. ¿Será un punto de inflexión? Ojalá así lo sea, porque esto significa que cada vez que a usted le suban el salario, efectivamente va a poder comprar más. 0,1% anual, sí, es poco, pero comparado con una caída de 3% que teníamos hace solamente 9 meses, es una muy buena noticia. Y ojalá que esta tendencia se mantenga, porque nos dice que las presiones inflacionarias efectivamente están cediendo en nuestro país, tal como lo cuenta Belén Vázquez. El gran problema de la inflación es que el dinero alcanza para menos, algo que sufren más los que viven con lo justo sin capacidad de ahorro. Por eso es tan importante lo que informó el INE este viernes. Por primera vez en 17 meses los salarios reales subieron, es decir, el alza anual de las remuneraciones superó en 0,1% el aumento de los precios. Es un número bajo, pero al menos sube el poder adquisitivo luego de caer sin parar por año y medio. En la comparación mes a mes ya vienen creciendo hace varios meses. Cuando la inflación iba subiendo, cierto reajuste en base a inflación pasada no alcanzaban para compensar por el aumento de la inflación. Ahora es afortunadamente al revés. Pongamos los datos en contexto. Si bien en lo que va de año los sueldos reales han subido 1,3%, esta es la primera vez desde noviembre de 2021 que crecen por encima de la inflación. En marzo esta llegó a 11,1% interanual, mientras que los sueldos subieron 11,2%. Esa es la explicación principal de esta noticia. Si uno mira el crecimiento de remuneraciones, es el mismo del mes pasado. El mes pasado también habíamos crecido 11,2 anual. O sea, todo el cambio en los salarios reales obedece a la menor inflación. En todo caso, dicen los expertos, más que por el aumento, que fue moderado, lo destacable acá es que se rompe la tendencia de caídas en el poder adquisitivo de los trabajadores, permitiendo proyectar que en los meses venideros la magnitud de los incrementos podría ser mayor, pero no sustancial. Es de esperar que este incremento siga siendo bastante moderado como el que vimos este mes, porque la inflación, si bien está bajando, sabemos que está demorando mucho más de lo que se esperaba. En este número también ha incidido el incremento del salario mínimo, que en términos nominales y reales ha subido por encima del promedio. De hecho, en el desglose de rubros productivos, los trabajadores de baja calificación que ganan mayormente ese sueldo reflejan un incremento superior al 13%. Una medida que ha permitido proteger a los trabajadores de menores ingresos ante el alza en el costo de la vida, pero que podría tener otros impactos según los analistas. Ahora, por supuesto, eso no significa que tener reajustes de salario mínimo desalineados con el crecimiento de la productividad no tenga ningún impacto en la economía. Sí, vamos a ver un aumento en el salario mínimo por razones obvias, ¿no es cierto? Que el promedio se va a disparar un poco hacia arriba, porque el piso desde donde parten los salarios de la población va a ser más alto, pero tampoco va a haber un incremento muy alto en otros tramos que no estén en el mínimo, porque vamos a tener un crecimiento económico muy bajo. Alzas que también se han visto en la construcción, donde si bien se han perdido 46.000 empleos en los últimos 12 meses, la mayoría de los trabajadores que se mantienen en el rubro tienen salarios más altos que el mínimo.
desde hace tiempo ya los trabajadores de la construcción no están en el sueldo mínimo, están bastante más arriba y eso es bueno. Uno ve hoy día llegar a los trabajadores en su auto y eso es súper positivo y estamos muy contentos de que nuestra industria esté apuntando a eso. Se retoma, aunque sea en menor medida, la holgura para el bolsillo de los trabajadores, pero además este dato sirve de antesala al IPC de abril que conoceremos el lunes. Seguimos analizando el aumento de los salarios para este año en nuestro país porque Mercer estima que en promedio van a subir 9,3% nominal. Lo analizamos con la líder de carrera de Mercer en Chile, Agustina Bellido, a quien vemos en pantalla. Agustina, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, hola Nicolás, gracias a vos. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, este 9,3% promedio es una encuesta que ustedes realizaron a más de 150 empresas en Chile. Así es, recolectamos información de más de 150 compañías de distintos rubros, tamaños y presencia regional para buscar cuál era justamente el promedio y los distintos datos de incrementos para este año, que es un número bastante relevante. Esto responde a un incremento en base a ventas, a expectativas del rubro, o tiene en cuenta que hay que subir bastante nominalmente los salarios porque la inflación todavía sigue alta. Excelente pregunta. No necesariamente el incremento salarial de 9,3 promedio acompaña la posibilidad de las organizaciones de trasladar esto a precios, ¿no? Es decir, ustedes saben que los salarios en muchas organizaciones, en especiales de servicios, es el principal costo, ¿no? Pero aumentando en ese nivel se esperaría que uno pueda trasladar o que la organización aumente sus ventas o haya mayor productividad. Pero no necesariamente, Nicolás, se ha dado este efecto. Esto tiene un poco que ver con la cantidad de organizaciones en Chile que trasladan el IPC al incremento, ¿sí? Es decir, de nuestros números sale que el 88% de estas 160 compañías utilizan la referencia de IPC para fijar el incremento. Entonces, con un índice proyectado de IPC del 6,6%, la herencia del 2022 en donde el IPC fue bastante alto y el 21 también, hay que apuntar y es lógico que aparezcan estas cifras de incremento, igual un poquito por encima de la inflación esperada, ¿no? Exacto. Se espera más o menos que la inflación termine este año en un 4,5%, en un 5% acumulado. Por lo tanto, si se cumple el pronóstico que ustedes tienen, tendríamos incrementos de salarios reales en torno a un 4,13%, que ¿cómo lo pueden analizar ustedes que estudian precisamente los incrementos salariales y cómo este es importante para el área de recursos humanos en una empresa? Perfecto. A ver, la realidad es que sí. Como este número todavía está bastante traccionado por la expectativa de inflación, que hasta hace poco estaba en el orden del 7, 6,5, y ya se ve esta baja que estás diciendo vos de 4,5, 5, la realidad es que seguramente esa porción del incremento que es IPC va a terminar tendiendo a la baja, ¿no? Entonces, seguramente ese 9,3 no termine siendo un 9,3, sino termine siendo un valor inferior, justamente por la fuerte presión e incidencia que tiene el IPC en Chile en los incrementos salariales, en especial por la negociación colectiva, por extensión de beneficios histórica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí para repetir, 88% de las compañías toman en cuenta el IPC para el cálculo de los incrementos salariales. Pero también tenés un segundo efecto, Nicolás, que no es la inflación y que pudiera hacer que este número baje, sino que también tenés el atraso salarial, ¿no? Es decir, todos los números, no solo los de Mercer, sino también los números que publica el gobierno, el INE, etcétera, muestran un atraso de los salarios reales por los altos niveles de inflación en los últimos 2 años contra los incrementos. Entonces nosotros podemos ver que aquellas organizaciones que pueden, porque esto varía mucho por industria, Nicolás, están tratando de revertir este atraso, ¿no? Y decir, bueno, finalmente te ayudo un poco en caso que mis resultados den, ¿no? Porque como decís vos, si esto no está acompañado de ventas, no está acompañado de facturación, puede ser un estrés muy fuerte para la organización. Lo que estás diciendo es que cuando en las organizaciones se hacen los incrementos salariales, no necesariamente están actualizados a la inflación del momento, por lo tanto, un incremento nominal, porque este 9,3% es nominal, es lo que sube en pesos el aumento de salarios, y como hemos visto en el último tiempo, la inflación
por suerte está dejando de serlo, pero a veces ha estado subiendo por encima de los salarios nominales, a veces se pierde poder adquisitivo en vez del que uno podría tener la idea de que sube el poder adquisitivo con este incremento de este tipo. Entonces, para redondear, las empresas tienen que ponerse al día, o sea, todavía tienen que actualizar sus aumentos para que puedan estar por sobre lo que ha crecido la inflación. Exactamente, además hay un efecto que es bastante importante y nosotros siempre tratamos de transmitirle, ¿no?, a nuestros clientes, y en especial a aquellas organizaciones que tienen casa matriz en el exterior, y vos lo sabés mejor que yo, que los incrementos de precios de la canasta básica, los incrementos de precios en, por ejemplo, una persona que tiene, todos sabemos que en Chile hay un alto nivel de endeudamiento, ¿no? Entonces, un crédito hipotecario, un crédito consumo tiene una tasa de UF, en algún caso, más la tasa de interés. Entonces, la presión que han tenido los empleados en los últimos 2 años respecto al aumento de su consumo habitual es bastante más alto que el 12% en el año pasado y bastante más alto el 5% hoy, ¿no? Entonces, la realidad es que las organizaciones, aquellas, repito, que les acompañan los resultados, se ve que hay un espacio para mérito, como le llamamos nosotros, que esto, Nicolás, no quiere decir que a todo el mundo le voy a aumentar el salario real, pero un poco tratar de compensar la pérdida acumulada de los últimos 24 meses. Agustina, las empresas en nuestro país ya están entendiendo que se debe avanzar a que sea una obligación que los salarios estén al menos indexados al IPC de un año. A ver, este es un país, Nicolás, vos te darás cuenta que no nací aquí, pero vivo acá hace 10 años y en mis conversaciones con nuevos ingresos o con nosotros que estamos todo el tiempo en Mercer en contacto con compañías, Chile de por sí hay una cultura de que el ajuste por IPC es casi mandatorio, ¿no? Está como eso en el ADN a veces, en especial, como digo, por una herencia que venía de los convenios y contratos colectivos. Más del 90% de los contratos colectivos que nosotros vemos en estudios que hacemos contienen el aumento por IPC mandatorio, y esto vos sabés que se extendía, ¿no? Hasta el 2018 se extendía libremente, luego tal vez con autorización del sindicato. Entonces hay una cultura, te diría, más presente que en otros países, con la creencia de que es algo mandatorio. Nuestro punto de vista en ese sentido, y no lo es, ¿no? Eso no lo es si uno no está acogido al contrato de trabajo o a un convenio contrato. Sin embargo, mira, Nicolás, es duro decirlo porque uno dice el poder de compra habría que asegurarlo. Sin embargo, lo que es difícil es cuando estoy en una industria regulada, en donde la productividad o no tengo ninguna digamos, influencia económica positiva para que mi empresa crezca. Entonces, el tener el IPC 100% indexado a los salarios, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Porque nadie pierde poder de compra, puede tornarse un poquito riesgoso, ¿no? En escenarios económicos inciertos. Y eso, ¿por dónde ajustan, Nicolás? Ajustan con la dotación, ¿no? Entonces, finalmente, hoy ya estamos viendo conversaciones en donde se sienta el sindicato, la empresa, los ejecutivos discuten y dicen, si los números no dan, no podemos garantizar X o Y, vamos a garantizar empleo, ¿no? Pero bueno, acá es todo un dilema bastante sí, ético, pero bueno, te diría que es bastante fuerte la presencia del IPC en los incrementos aquí. Y es un dilema numérico, donde la inflación se suma a intenciones de inversión, intenciones de contratar más gente, resultados de la empresa, proyecciones de venta. Bueno, es verdad, hace sentido y es bueno lo que tiene que tomar en cuenta la empresa para tomar estas decisiones. Agustina Bellido, líder de carrera de Mercer en nuestro país, gracias por conversar en Agenda Económica. Buen fin de semana. Gracias, Nicolás. Buen fin de semana. Gracias a todos. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les contamos cómo se proyecta la inversión en construcción para este año y también bajarán los precios de los autos luego de que en abril cayeran 48% las ventas. Lo sabemos acá en Agenda Económica cuando volvamos.
La Cámara Chilena de la Construcción confirmó que la inversión sectorial va a caer bastante durante 2023, 5,9%. Y además cifró en cerca de 46.000 los puestos de trabajo perdidos durante el primer trimestre. Tal como lo cuenta Francisca Bahamontes. Este viernes la Cámara Chilena de la Construcción dio a conocer su informe Macroeconomía y Construcción, en el que se da cuenta que el escenario para el sector no se ve muy alentador para el año 2023. Esto porque desde este gremio se estima que la inversión va a presentar una baja de un 5,9% durante el año. La principal razón que señalaban desde la Cámara Chilena hace alusión a la fuerte contracción de las inversiones en infraestructura productiva, tanto del sector privado como del público. Ellos ahí también decían que, por ejemplo, se están posponiendo diversos proyectos, principalmente en el sector de la minería, lo que influiría en esta estimación. En cuanto a vivienda, se proyecta una caída anual de la inversión del 6,2%, donde la inversión en vivienda pública bajaría en 4,4% a 12 meses y, por otro lado, la vivienda privada presentaría una baja de 6,6% anual en cuanto a la inversión. Una compleja situación entonces la que enfrenta el gremio de la construcción. Ya se habían dado a conocer cifras similares anteriormente. Esto viene a reafirmar entonces esta tendencia de la baja en la inversión, y la situación también se torna más bien difícil porque en los últimos 12 meses se perdieron más de 46.000 puestos de trabajo en la construcción respecto del mismo periodo del año 2022. Por lo tanto, acá desde el gremio señalaban que hay que tomar medidas concretas para poder proteger los puestos de trabajo y evitar que estos se sigan perdiendo, como por ejemplo lo importante que es impulsar entonces en esta línea la inversión, dar certeza justamente a los inversionistas para que puedan en el fondo operar con confianza, y también hay que trabajar fuertemente, decía acá el presidente de la Cámara, en reducir la burocracia, lo que él llama la permisología, que también pueden ser trabas a la hora de quizás poder implementar o poder invertir en algún proyecto relacionado a este rubro. Y por lo tanto también ahí señalaba que hay que respetar la certeza jurídica. Los invito entonces a escuchar las reflexiones que realizaba Juan Armando Vicuña, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y también algunas medidas que él piensa que se deben tomar para poder mitigar estos efectos. El sector está en un valle que tenemos que sacar pronto, y para eso es tan necesario que con el Ministerio, sobre todo en la reforma tributaria, se dejen en esa reforma los incentivos necesarios para la inversión. Venimos con normas muy antiguas, con contratos que no son modernos, son muy rígidos, y eso no permite que nos sentemos a conversar y a desarrollar de mejor forma los proyectos. Retomando lo que tiene que ver con el aspecto de la vivienda, Enlace Inmobiliario dio a conocer un reporte en línea con lo que estábamos comentando anteriormente. Este informe entonces señala que durante el primer trimestre del año 2023 hubo una baja del 5% en las solicitudes de preaprobaciones de crédito en comparación con el mismo periodo entonces del año 2022. Esta caída, según lo que explicaban, bien digo, desde Enlace Inmobiliario, se da en el fondo en un contexto en que las condiciones de acceso al crédito, en el fondo el hecho de que las personas puedan acceder a un financiamiento, se han tornado restrictivas, se mantienen en esa posición, se han mantenido exigentes justamente debido principalmente a la alta situación inflacionaria. Los invito entonces a que pasemos a escuchar más detalles en voz del gerente de marketing de Enlace Inmobiliario, Rodrigo Krebs. Las tasas en los créditos siguen más altas de lo normal y la inflación sigue afectando el bolsillo de los potenciales compradores. Por consecuencia, muchas personas que buscaban adquirir una propiedad han quedado excluidas del mercado. Este panorama ha incentivado que los compradores exploren alternativas, como optar por propiedades con subsidio. Por ejemplo, en el primer trimestre del año 2022, las preferencias por este tipo de viviendas eran del 59% de las solicitudes de preaprobación de crédito, mientras que este año aumentó al 70%. Bueno, en relación a este balance o a estas cifras que entregaban desde la Cámara Chilena de la Construcción, también el presidente Juan Armando Vicuña dio una especie de lineamientos dentro de lo que habían conversado también en la Cámara Chilena desde este gremio, lo que ellos proponen para poder hacer frente a esta situación que enfrenta el sector. Tienen que darse las condiciones para poder eliminar la incertidumbre, para que los contratos en el fondo se asegure a los inversionistas que los contratos van a llegar a buen término, y también señalaba acá que era bastante importante
importante la certeza que pudiera entregar la reforma tributaria en materia de incentivos a la inversión, por ejemplo, que era algo que él también señalaba, y no solamente a la inversión, sino que también al ahorro. Justamente aquí entonces va a ser clave lo que se discuta en torno a esta reforma que está en tramitación, que ha tenido ahí algunos avances también y algunas tensiones, así que hay que quedar atentos a eso. Y también a cómo se vayan dando las conversaciones entre el sector y también algunos actores del gobierno. Él ya señalaba que se había reunido con algunos ministros también para poder conversar sobre estas temáticas. Otro sector que está teniendo un año de fuertes caídas es el automotor. Tal como le contamos en la agenda del jueves, en abril la venta de autos nuevos cayó 48%. Muchos se deben preguntar, bueno, si están cayendo tanto las ventas de autos nuevos, ¿empezarán a bajar los precios? ¿Hay otro factor que esté manteniendo las tarifas al menos en el nivel que están o incluso subiendo? Eso nos cuenta María Luisa Carrión. 431.000 vehículos nuevos se vendieron en todo 2022. En 2021 la cifra no fue muy distinta, 422.000 unidades de automóviles 0 kilómetros, cifras récords impulsadas en gran parte por la mayor liquidez de los bolsillos. Para este año los pronósticos son más austeros si se comparan con estos números, pero se acercan bastante a la realidad de, por ejemplo, 2019. Es que si nos centramos solo en abril, el cuarto mes del año tuvo una caída de casi un 50% en sus ventas, las que no superaron las 20.000 unidades. Este mes nos demuestra que este sector, el automotor, se está alineando con el desempeño en general de la economía, en que hay un acceso más restrictivo al financiamiento, hay una baja o se mantiene en zona pesimista la confianza de los consumidores y también índices como el IMASEC y el desempeño económico en general, que se está enfriando, impactan al sector nuestro. Ahora, si analizamos el sector en los primeros 4 meses, también va a la baja. Si en igual periodo del año pasado se habían vendido 151.000 autos nuevos, en lo que va de la industria lleva poco menos de 111.000 unidades. Y la realidad de los vehículos usados no es muy distinta. Al comparar abril de 2022 y 2023, hay un descenso de más de un 10% en las ventas. Hemos caído fuertemente, pero desde un escenario de sobredemanda de los años 2020, 2021 y 2022, producto de la pandemia, a un escenario 2023 que se asocia al 1.000.000 de unidades anuales, que es donde vamos a terminar el año 2023. Así, entre enero y abril van más de 321.000 unidades de autos usados transferidos, lejos de los más de 500.000 que había en igual periodo de 2021. Pero, ¿qué está pasando en general en el sector? Se habla de una normalización de las ventas. Por otro lado, la base comparativa con años anteriores es muy alta y a esto se suma el proceso de reajuste de la economía chilena. Ante esto, ¿qué podría suceder o está sucediendo con los precios? La buena noticia es que, dado que no tiene el dinamismo la demanda que el año pasado, todas estas marcas, estas 40 o 50 marcas que hay en Chile, van a competir por este nivel de demanda y por lo tanto van a ofrecer sus mejores precios. Hoy día podemos ver que en mayo ya se están ofreciendo una cantidad de promociones y descuentos muy importantes. El que haya una menor demanda también implica que hay hoy día mayor stock y por ende mayor competitividad. Nosotros vemos en precios observados que en lo que va acumulado del año ha habido una disminución de un 0,7% en el promedio de precios. Sin embargo, eso no es algo que se pueda mantener en el tiempo. Y esa es la gran pregunta y para ella hay casi unanimidad al responderla. Las normas medioambientales nuevas hacen, según los expertos, que el costo de los vehículos aumente, lo que inevitablemente repercutiría en los precios. Especialmente porque nosotros ahora tenemos que vender vehículos con tecnología Euro 6 y esta tecnología es más costosa, especialmente en el caso de los vehículos diésel, las pickups. Es difícil hacer pronósticos, pero nosotros pensamos que no, los autos van a subir de precio porque ya entró en vigencia la norma Euro 6, esos autos todavía no están en el mercado. Estamos viendo muchas variables, yo diría, en torno a una normalización. Es decir, los niveles de stock de la industria creo que están de manera asimétrica en distintas marcas, pero yo diría en un promedio
yo diría, normal. Los precios también bastante alineados a lo que son los tipos de cambio. Y ese es el otro gran factor, el dólar. Al ser un producto importado depende en gran medida de él. Con todo, los pronósticos del sector es que a diciembre se vendan unas 360.000 unidades de autos nuevos, cifra lejana a los años anteriores, pero cercana a la época prepandemia. De esta manera terminamos la agenda económica de esta semana. Personalmente los invito a que sigan la cobertura de las elecciones que CNN Chile tiene preparados para este domingo. Nos vemos el lunes acá en Agenda Económica.